Las transformaciones no suceden de la noche a la mañana. Ellos toman horas y horas de entrenamiento, comen bien y ponen su salud por encima de todo. No hay camino fácil a la hora de hacer cambios para toda la vida, pero la perseverancia y la determinación son fundamentales. Estas personas realmente prueban que cuando se decide a cambiar, nada puede detenerlos. Cuando se es joven es muy fácil andar de fiesta, pero no siempre puede ser algo bueno para la salud. Y cuando esta deja sus secuelas, pueden ocurrir cambios en las personas, como es el caso de este chico llamado Zach Ainsley, que en el 2011 iba de fiesta en fiesta, y ya tenía sueño de convertirse en DJ. Aprovechaba cada fiesta para beber, pero después de unos meses de llevar este estilo de vida, le pasó factura. Entonces es cuando decidió cambiar. Y vaya que lo hizo, pues desde el 2012 hasta la actualidad, su cambio físico ha sido asombroso, apareciendo en varias revistas importantes y posando para múltiples fotógrafos. Un cambio drástico. Ji-San es el hombre increíble que perdió 150 kilos en 2 años. San tenía 26, cuando llegó a pesar 317 kilos. Por lo tanto, en ese estado no se le permitía salir de su casa, y lo sumió en una espiral de pensamientos negativos. Jess pasaba sus días jugando a videojuegos y navegando por internet. No veía absolutamente nada positivo en su vida porque, en sus propias palabras, él estaba en un estado de negatividad todo el tiempo. No obstante, fue precisamente esa etapa gris la que le motivó, de alguna u otra forma, a retomar las riendas de su vida y hacer algo por su salud. Fue así como se inscribió en una web de fisiculturismo y más, por puro esfuerzo, fue a lograr bajar 150 kilos que lo llevaron a un estado más feliz de su vida. Jade Scobie en el 2013 decidió cambiar su vida por una en donde su salud y aspecto cambiaran para bien, pues hasta ese momento Jade pesaba 145 kilos. Cuando comenzó su entrenamiento, pocos pensaron que lo lograría, pues ella en el pasado ya había abandonado otros planes de entrenamiento y dietas, así que al comenzar solo tenía ganas de mejorar su aspecto. Y así fue, pues 3 años después se convirtió en una levantadora de peso profesional. Ha sido algo que ella misma ha aceptado y que ha hecho mejorar su cuerpo, pues ahora es mucho más sociable y vive la vida con más alegría. Michael Lee, un exmilitar estadounidense, recuerda cómo era su vida después de la transformación física. Consumía demasiada comida, poco saludable, y casi no participaba en ninguna actividad deportiva. Pero cuando en julio del 2010 se mudó a Colorado, le ocurrió algo que lo cambiaría todo. Asistió a un parque acuático, y al tomarle una foto un familiar suyo, él se dio cuenta de que su vida tenía que cambiar, ya que como veterano del ejército y padre de 3 hijos tenía que mantener una buena salud. Desde entonces no ha parado a pesar de las dificultades. Yolanda Baldon desde joven siempre se sintió retraída por su forma. Portaba gafas gruesas aparte de ser corpulenta. Esto la hacía sentir muy insegura, pero no fue hasta el 2004 que su vida empezó a cambiar. Empezando porque se mudó de Boston a Las Vegas, Nevada, y viendo que era madre soltera y con un peso de 123 kilos y 24 años de edad, con algunos problemas de salud, tomó la decisión de cambiar para bien. Ahora ya, con 29 años, es una fisiculturista que no pesa más de 60 kilos. Todo esto se ha vuelto una gran mejoría para ella, que ahora se siente más preparada para seguir enfrentándose a la vida. Drew Manning se dedica a ser entrenador de gimnasio. Emprendió hace algún tiempo el proyecto Fit to Fat to Fit, con el cual mostró a las personas lo fácil o lo difícil que puede ser ganar o perder peso, poniéndose él mismo como ejemplo. Drew aumentó 30 kilos en tan solo 6 meses, lo cual logró al abandonar el gimnasio y llevar una dieta de comida basura. Al lograr el objetivo, Manning nuevamente se sometió a un régimen alimenticio balanceado, y en tan solo 7 meses y gracias al ejercicio, recuperó de nuevo su figura. Y amigos, pararos a pensar, si habéis llegado a este punto es que el vídeo os ha gustado, así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo.